Tras notar mi caja fuerte vacía luego de Navidad, mi primo admitió con descaro el robo llamándolo un regalo familiar. Sin embargo, su burla terminó al ver que mi llamada trajo de inmediato a la policía. ¿Alguna vez has organizado una fiesta y deseado poder desinvitar a la mitad de tu familia antes de que sirvan el postre? Sí, así me sentía yo la Navidad pasada. Me llamo Ava. Tengo 34 años. Vivo en una casa de 3 habitaciones decente a las afueras de Portland, Oregón. No soy ostentosa ni nada de eso. Tengo un trabajo de tecnología remoto y estable, conduzco un Lexus usado y uso sudaderas con capucha más que camisas de vestir. Pero me ha ido bien. Compré mi casa hace 6 años, pagué mis préstamos estudiantiles antes de tiempo y tengo un pequeño negocio secundario que me genera ingresos pasivos. No bebo mucho. No publico mi vida en línea y no soy la persona que presume de su éxito. Probablemente por eso nadie en mi familia extensa pensó 2 veces en mí. Y sinceramente, lo prefería así. Verás, en mi familia hay una jerarquía. Ya sabes de qué tipo. Las voces más fuertes reciben la atención, los adictos al drama reciben la simpatía y el resto de nosotros solo tenemos que llevar el postre. En la cima de la pirámide, mi tía Carol y su hijo, mi primo Dylan. Carol es del tipo que una vez hizo una rabieta en un funeral porque el buffet no tenía su salsa de espinacas favorita. Es ruidosa, mandona y tiene una habilidad asombrosa para darle la vuelta a cualquier situación. Así que ella es la víctima. Dylan, digamos que tiene 29 años y todavía cree que emprendedor significa publicar citas motivacionales y vender cursos de dropshipping que apenas cubren sus gastos de vapeo. El tipo aparece con imitaciones de diseñador, se hace llamar estratega de negocios y una vez le pidió a mi madre que le prestara 5.000 para invertir en minería de criptomonedas. Alerta de spoiler, no lo hizo. Pero a pesar de todo eso, mi familia lo trata como la segunda venida de Steve Jobs. Así que, cuando me ofrecí a organizar la Navidad en mi casa el año pasado, no esperaba aplausos. Simplemente pensé que mi casa tenía suficiente espacio. Podría encargar la comida en lugar de cocinar y sería menos caótico que ir a la pequeña casa adosada de Carol, donde el perro siempre huele a fritos y hay una discusión a gritos cada hora en punto. Mamá dijo que sería un buen cambio. Mi hermana Lily estaba de acuerdo. Incluso papá, que normalmente evita los eventos familiares como la peste, dijo que se pasaría si mantenía el vino fluyendo. Pasé la semana antes de Navidad preparando todo. Contraté a una limpiadora, monté una mesa grande en la sala de estar e incluso pedí prestadas algunas sillas plegables a mi vecina. Encargué comida de un lugar local que hacía jamón glaseado con miel y verduras asadas con todos los aderezos. Incluso colgué algunas luces por la casa. No las horteras, solo LED blancos limpios que hacían que el lugar se sintiera cálido. Y sí, está bien. También moví algunas cosas. Verás, en mi oficina en casa, que es solo una pequeña habitación de invitados convertida, guardo una caja fuerte personal. Nada loco, solo una de esas con teclado digital a prueba de fuego. Dentro, documentos importantes. Un par de relojes que heredé de mi abuelo. Un pequeño fajo de dinero en efectivo de emergencia y una cosa más, un sobre muy privado con información bancaria relacionada con mi LLC de mi negocio secundario. Guardo esa caja fuerte escondida detrás de un estante, cerrada. Las únicas personas que saben que existe somos mi contadora y yo. Pero algo me decía, una sensación silenciosa y molesta, que me asegurara de que todavía estaba segura. Así que, 2 días antes de Navidad, moví toda la caja fuerte a mi armario de la habitación y cerré la puerta del dormitorio con llave durante la fiesta solo para ser cautelosa. Ni siquiera sabía que necesitaría ese tipo de previsión. La mañana de Navidad, todo parecía perfecto. La mesa estaba puesta, los regalos estaban debajo del árbol y el olor a jamón horneado llenaba la casa. La gente empezó a llegar alrededor del mediodía. Mamá y papá trajeron galletas caseras. Mi hermana vino con su novia y un juego de mesa bajo el brazo. Incluso mi torpe tío Mickey apareció con un gorro de Papá Noel y tarareando villancicos desafinados. Luego llegó Carol. Entró como si fuera dueña del lugar, luciendo un abrigo de piel hasta el suelo. Portland en diciembre, créanme, apenas llega a los 4 grados Celsius, y llevando una bandeja de lo que ella llamó huevos rellenos artesanales.
Dylan venía justo detrás de ella, con gafas de sol puestas dentro de casa y grabando una historia de Instagram. Su pie de foto, buenas vibras, árbol de Navidad, éxito familiar. No me saludó, solo dio un lento giro en mi sala de estar como si estuviera evaluando el lugar para su valor de reventa. Oh, vaya, Ava, dijo Carol, mirando a su alrededor. No sabía que lo tenías tan bonito. Nos has estado ocultando la buena vida, ¿eh? Sonreí cortésmente. Solo es una casa. MJM, murmuró, sus ojos escaneando cada centímetro del lugar como si estuviera poniendo precio. Intenté ignorarlo. La cena llegó y se fue. La gente reía, pasaba platos y abría sus regalos. Dylan regaló a todos juegos de colonia genéricos. Yo di tazas personalizadas con los nombres de todos y pequeñas citas basadas en sus personalidades. Nada demasiado elegante, solo cosas pensadas. Cuando Dylan abrió la suya, la levantó y leyó en voz alta, la subestimada más ambiciosa del mundo. Muy gracioso, Ava. Carol se rió a carcajadas. Está celoso de que seas la creativa, cariño. Me mordí la lengua, pero no terminó ahí. Alrededor de las 7 de la tarde, la gente empezó a relajarse. El árbol estaba rodeado de cajas vacías y papel de regalo rasgado. Empecé a limpiar los platos cuando noté algo extraño. Dylan había desaparecido, y también el abrigo de Carol. Supuse que tal vez había salido a contestar una llamada o algo así. Luego pasé por el pasillo. La puerta de mi dormitorio, cerrada con llave todo el día, estaba abierta. Se me revolvió el estómago. Entré lentamente. Todo parecía normal a primera vista hasta que abrí mi armario. La caja fuerte había desaparecido, se había ido. Solo un leve contorno de polvo donde había estado. Recuerdo haber estado allí en estado de shock, mi cerebro luchando por entender. Volví a la sala de estar, con el corazón latiendo. Carol estaba sentada en el sofá bebiendo vino. Dylan acababa de volver del pasillo. Lo miré fijamente. ¿Dónde está mi caja fuerte? Todos se callaron. Él parpadeó. ¿Tú qué? Mi caja fuerte, dije más fuerte esta vez. La que estaba en mi dormitorio. La que ahora no está. Dylan se rió. Realmente se rió. Amiga, relájate. Considéralo un regalo familiar. Lo miré fijamente, sin poder hablar. Carol ni siquiera levantó la vista. Solo está bromeando, dijo ella. Estás siendo demasiado seria, Ava. Nadie más se rió. Sentí un calor que subía por mi pecho, mi cara, mis orejas. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Respiré hondo, saqué mi teléfono y dije, bien. Entonces entenderás por qué hice una llamada. Dylan resopló. ¿Qué se supone que significa eso? No respondí. Simplemente me giré y caminé hacia la ventana principal. Y fue entonces cuando sucedió. Un par de faros iluminaron el césped delantero. Luego otro y otro. Neumáticos crujiendo en la nieve, luces rojas y azules destellando a través de las cortinas, puertas cerrándose de golpe, voces afuera. No dije nada. Simplemente me quedé allí, observando cómo el color se escurría de sus caras. El aire se volvió espeso como jarabe en el segundo en que las luces intermitentes rebotaron en las ventanas. Fue como si alguien hubiera silenciado toda la fiesta. No más tintineo de copas, no más risas falsas, solo un silencio pesado y el sonido distante de puertas cerrándose de golpe afuera. No me moví, no hablé, solo me quedé junto a la ventana, observando las luces bailar sobre el césped cubierto de nieve. Detrás de mí, pude escuchar movimientos, alguien dejando caer un vaso demasiado rápido, otro levantándose demasiado deprisa y golpeando una silla. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi respiración lenta. Tenía que hacerlo. Había estado esperando este momento más de lo que quería admitir. Carol fue la primera en romper el silencio. Ava, ¿qué hiciste? Su voz tenía ese tono agudo característico que había escuchado en cada evento familiar desde que tenía 10 años.
El que siempre salía cuando las cosas no salían como ella quería. Todavía no me di la vuelta, solo dije con calma, dijiste que lo considerara un regalo familiar. Solo me aseguré de que estuviera debidamente documentado. Llamaste a la policía, ladró Dylan. Amiga, llamaste a la maldita policía por una caja. Finalmente me giré para enfrentarlos, y nunca olvidaré lo que vi. Dylan de pie con los brazos extendidos como si esto fuera un gran malentendido, como si yo estuviera exagerando. Y Carol, con la boca torcida en una mezcla perfecta de indignación y miedo, como si no pudiera decidir si gritar o correr. No era solo una caja, dije. Era mi caja fuerte, y entraste a mi dormitorio y la robaste. Dylan se burló. Estás actuando como si hubiéramos vaciado Fort Knox. Vamos, amiga. ¿Es Navidad? No respondí porque lo escuché, golpes en la puerta. No golpes educados, del tipo que hace que la habitación se encoja. Papá fue quien abrió. Había estado sentado en el apoyabrazos del sillón reclinable junto a la chimenea, bebiendo bourbon en silencio hasta ahora. Pero en cuanto aparecieron esas luces, se puso de pie, tranquilo, listo. No era un hombre de muchas palabras. Pero cuando se movía, la gente lo notaba. Probablemente tenía algo que ver con sus años como oficial de correcciones. El oficial entró, una mano apoyada cerca de su cinturón. Recibimos una llamada sobre un allanamiento de morada y robo denunciado en esta dirección. Di un paso adelante. Fui yo. Soy Ava Carter. Esta es mi casa. El oficial me dio un pequeño asentimiento. Dijo que le robaron una caja fuerte. Sí, dije. Estaba en el armario de mi dormitorio. La puerta estaba cerrada con llave cuando llegaron los invitados. La forzaron en algún momento durante la cena. Antes de que el oficial pudiera responder, Carol irrumpió. Esto es absolutamente absurdo. No le estáis escuchando en serio. Siempre ha sido dramática. Probablemente lo extravió ella misma. Intentó esa risa, la forzada que siempre hacía que mi madre se encogiera en acción de gracias. Pero esta vez, no tuvo éxito. Ni una sola risa. Todos estaban demasiado callados. Las miradas se movían de ella al policía, luego de nuevo a mí. El oficial levantó una ceja. Señora, si pudiera hacerse a un lado. Dylan lo intentó de nuevo. Es solo un malentendido. Si toqué algo, fue solo para mirar alrededor. Teníamos curiosidad, eso es todo. ¿Por eso estaba rota la cerradura? Pregunté. ¿Por qué tenías curiosidad? El oficial se volvió hacia Dylan. ¿Le importa si echamos un vistazo a su vehículo, señor? Dylan parpadeó. Necesita una orden para eso. Eso se puede arreglar, respondió el oficial con frialdad. Pero considerando que tenemos una denuncia y testigos, y si la propietaria nos da consentimiento para registrar la propiedad, eso incluye la entrada, lo cual acaba de hacer. Asentí en silencio. Todo el lenguaje corporal de Dylan cambió. Sus hombros se tensaron, sus labios se apretaron. Esto es ridículo, pero su farol ya se estaba desmoronando. El oficial hizo una señal a otro policía que todavía estaba afuera y el segundo se movió hacia el coche de Dylan. Vi a Dylan debatir entre querer detenerlos e intentar actuar como si no le importara. Carol le agarró el brazo, susurrándole algo al oído. No pude escucharlo, pero vi el pánico florecer en su rostro como vino derramado. Lo que sucedió a continuación fue un borrón. Voces alzadas. Uno de los oficiales sostuvo un cortapernos que encontraron en la parte trasera del maletero de Dylan. Otro sacó la caja fuerte, mi caja fuerte, envuelta en una toalla rota. Solo verla me apretó el pecho. No era un modelo elegante, pero era mía. Y el hecho de que la tocaran, la tomaran, la abrieran. Se sentía como si alguien hubiera hurgado en mis huesos. Carol perdió los estribos. Chilló un grito agudo y con todo el cuerpo al oficial, a mí, a la situación. Es solo un niño. Esto es un malentendido. Nos estás humillando por unos papeles estúpidos y calderilla. Tiene 29 años, dije secamente. Es tu primo.
Lo sé, respondí. Y entró en mi dormitorio cerrado con llave, robó mi caja fuerte e intentó actuar como si fuera una broma. Los oficiales los separaron y les pidieron a ambos que salieran. Dylan se resistió. Carol lloró. Los vecinos empezaron a asomarse por detrás de sus cortinas. Un par de niños al otro lado de la calle señalaron las luces intermitentes. Volví a quedarme junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando cómo se desarrollaba todo. Pero no había terminado. Ni mucho menos. Verás, lo que nadie en esa habitación sabía, salvo quizás mi padre, era que esta no era la primera vez que sucedía algo así. No exactamente lo mismo, pero lo suficientemente similar como para que se me quedara grabado lo suficiente como para que yo hubiera comenzado a prepararme en silencio para el día en que pudiera volver a suceder. Cuando tenía 18 años, Carol y Dylan se quedaron con nosotros durante 2 semanas después de su segundo divorcio. Estábamos en una casa pequeña en ese entonces, 3 dormitorios, apenas suficiente espacio para todos. Pero mamá insistió en ayudar. Dylan y yo compartíamos una habitación, y durante ese tiempo, desaparecieron $200 de un sobre de ahorros que guardaba escondido en un cajón. Cuando lo mencioné, Carol me acusó de mentir. Dijo que probablemente lo había gastado y se había olvidado. Dylan solo se encogió de hombros y dijo que debería haberlo guardado en un banco como la gente inteligente. Papá sabía que algo andaba mal, pero mamá le rogó que no armara un lío. Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo profunda que era la parcialidad. Así que años después, cuando tuve mi propio lugar, cuando empecé a construir algo real, me prometí que nunca más me tomarían por sorpresa. Por eso la caja fuerte tenía una etiqueta GPS escondida dentro. Por eso guardaba copias de todo lo importante en una carpeta en la nube. Y por eso, cuando Carol y Dylan pensaron que podían entrar a mi casa y llevarse lo que quisieran, yo ya iba 10 pasos por delante. Pero lo que no anticipé, lo que me tomó completamente por sorpresa, fue cómo reaccionó el resto de la familia. Después de que la policía salió con Dylan y Carol, la habitación volvió a la vida lentamente. Mi tía Lucy, la hermana mayor de Carol, le susurró algo a mi madre. El tío Mike se frotó las sienes. Lily me miró directamente y me preguntó con los labios, ¿estás bien? Asentí, pero por dentro temblaba. No de miedo, sino de otra cosa. No estaba preparada para el sentimiento de culpa. ¿De verdad tuviste que llamar a la policía por la familia? Preguntó Lucy, rompiendo el silencio. Me giré hacia ella. Entró en mi habitación y me robó. Lo entiendo, pero es Navidad, ¿eso lo hace aceptable? Pregunté, más bruscamente de lo que pretendía. Ella se encogió. No, solo digo. Quizás había una manera de manejar esto sin armar una escena. ¿Una escena? Repetí. ¿Crees que yo armé la escena? Mamá finalmente se puso de pie, con la voz temblorosa. Solo deseo que no hubiera tenido que llegar a esto. No podía creerlo. Mamá, me robó. Lo sé, cariño, dijo rápidamente. Yo solo, no sé. Ha sido un año difícil para Carol. Quizás estaba desesperado. Esa palabra, desesperado. Me reí. Realmente me reí. Conduce un BMW arrendado, usa Gucci falso y pasa la mitad de su tiempo grabándose a sí mismo hablando de libertad financiera. ¿Desesperado? Es solo un engreído. No tienes que ser cruel, susurró ella. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Una cuerda silenciosa que había estado tensa durante años. No estoy siendo cruel, dije. Estoy siendo honesta. Por una vez, me volví hacia todos. Todos vosotros os habéis desvivido por Carol y Dylan desde que tengo uso de razón. Cada cumpleaños, cada día festivo, cada funeral de alguna manera se convierte en ellos, y el resto de nosotros simplemente nos sentamos y sonreímos y lo tragamos. Bueno, yo he terminado. Lily asintió lentamente. Bien. El silencio se extendió de nuevo, pero esta vez no fue por shock. Fue otra cosa, algo más profundo. Algunas personas se movieron en sus asientos. Un par miraron hacia otro lado y me di cuenta por primera vez de que quizás no era la única que se había estado conteniendo.
Pero antes de que se pudiera decir algo más, la puerta se abrió. Uno de los oficiales entró. Señorita Carter, tomaremos declaraciones, pero también queríamos informarle que la caja fuerte estaba abierta. Su contenido estaba alterado. Se me revolvió el estómago. ¿Falta algo? Necesitaremos que haga un inventario completo, dijo. Pero basándonos en lo que describió antes, parece que faltan algunos documentos. Se me secó la garganta porque sabía exactamente lo que faltaba y lo que podían hacer con ello. El resto de la habitación se desvaneció mientras el peso de aquello se asentaba en mi pecho. Mi negocio secundario no era solo un pasatiempo. Era la base de un negocio real. Contratos, acuerdos con proveedores, acceso bancario. Ese sobretenía detalles que podrían arruinar mucho más que solo mis vacaciones. Miré la nieve de nuevo, y fue entonces cuando tomé una decisión. No más dudas. No más segundas oportunidades. No más encubrir a la gente solo porque comparten sangre. Esto no era solo una caja fuerte. Era la guerra. Después de que la policía se fue y las últimas luces intermitentes desaparecieron por la calle, mi casa se sentía extraña. Demasiado silenciosa, demasiado inmóvil, como si las paredes contuvieran la respiración. La mitad de mi familia se había marchado temprano, ofreciendo despedidas murmuradas y miradas de reojo como si yo hubiera sido la que arruinó la Navidad. El resto se demoró lo suficiente para picotear las obras y fingir que las cosas eran normales antes de que ellos también hicieran salidas incómodas. A las 9:30, estaba sola. Bueno, casi sola. Lily se quedó. También su novia Maya. Ayudaron a limpiar la cocina sin que se lo pidieran. Sin charla, sin preguntas, solo el tintineo de los platos apilándose, el lavavajillas zumbando y el roce ocasional de un hombro al pasar. Fue la amabilidad más silenciosa que había sentido en todo el día. Cuando se fueron, Lily me dio un largo abrazo. Estoy orgullosa de ti, dijo suavemente. No respondí. Solo asentí, sintiendo que si abría la boca, algo se abriría que no podría volver a cerrar. Después de que se fueron, me senté en el suelo frente al árbol y simplemente lo miré fijamente. Las luces parpadeaban alegremente, ajenas al cráter emocional que había dejado. Intenté sentir algo. Ira, satisfacción, incluso alivio, pero todo lo que sentía era cansancio. No el tipo de cansancio que el sueño podía solucionar. Un tipo de cansancio profundo y hueco. El tipo que viene de años de tragar cosas que nunca te atreviste a escupir. Me quedé así durante mucho tiempo. En algún momento, me levanté, fui a mi habitación y miré el armario. El contorno donde solía estar la caja fuerte todavía era visible. Me agaché y pasé los dedos por el lugar donde la alfombra se había aplanado. Solo un cuadrado vacío. Eso fue todo lo que se necesitó para que años de tranquilidad se desvanecieran. Abrí mi portátil e inicié sesión en mi cuenta en la nube. Efectivamente, los archivos que había respaldado estaban intactos. Pero no me preocupaban los archivos. Era el acceso. El sobre que se habían llevado tenía números de ruta, credenciales de cuenta y algunas notas sensibles que aún no había cifrado. Error estúpido. Yo lo sabía. Debería haber sido más cuidadosa. Mi negocio secundario, Cloudnest Systems, no era un nombre familiar, pero era mío. Un servicio de herramientas de software y automatización para pequeñas empresas, principalmente panaderías locales, barberías, minoristas independientes, personas que no sabían cómo configurar sistemas de facturación o automatizar las respuestas a los clientes. Lo había construido desde cero durante 3 años, incorporando clientes en silencio, reinvirtiendo ganancias y simplificando sistemas. Y todo ello podría verse comprometido con la combinación adecuada de arrogancia y mala intención. Así que me puse manos a la obra. Primero, congelé las cuentas comerciales y cambié cada inicio de sesión, cada clave de acceso, cada credencial de administrador. Luego, llamé a mi banco, marqué el número de ruta y transferí fondos a una nueva cuenta segregada. Me puse en contacto con mi contadora, le expliqué lo sucedido y le pedí que revisara toda la actividad reciente. Luego, hice lo mismo con mi consultora legal, una autónoma con la que había trabajado en contratos. Al amanecer,
todos los puntos críticos de fallo habían sido bloqueados. Pero aún así, el daño ya estaba hecho. Durante la siguiente semana, no supe nada de Carol ni de Dylan. Ni una palabra. Pero el silencio del resto de la familia, ese fue ensordecedor. El chat grupal permaneció casi inactivo, excepto por los ocasionales memes de Feliz Navidad de mi prima Choe y un mensaje de Feliz Año Nuevo de la tía Lucy enviado a todo el grupo como si nada hubiera pasado. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie se ofreció a ayudar, ni siquiera mamá. Llamó una vez el día de Año Nuevo, con la voz temblorosa. Solo quería saber cómo estabas, dijo. Esperé. No estoy de acuerdo con lo que hizo Dylan, añadió rápidamente. Pero llamar a la policía, eso es grave, Ava. Lo sé, dije. También lo fue el robo, suspiró. Es familia. Eso es lo que lo empeora. Permanecimos en silencio por un momento. Simplemente no quiero que la familia se desgarre. Ya lo estaba, dije en voz baja. Simplemente no querías mirar el desgarro. Ella lloró. Yo escuché, pero no di marcha atrás. Esta vez no. Había terminado de ser la pacificadora. En enero, las cosas empeoraron antes de mejorar. Una de mis clientas, una anciana florista llamada señora Yassi, me llamó presa del pánico. Su sistema de facturación automática había fallado, enviando facturas duplicadas a todos los clientes. Cuando inicié sesión en su panel de control, encontré rastros de manipulación en el backend. Nada catastrófico, pero suficiente para levantar alarmas. Otra clienta, un servicio de peluquería canina, me envió un mensaje diciendo que había recibido un correo electrónico afirmando que CloudNest cerraría y ofreciendo migrar sus datos a un nuevo proveedor vinculado a una cuenta bajo el nombre de Deca Ventures. Deca. Dylan King. En realidad, intentó renombrar mi servicio como si fuera suyo. Me quedé sentada en mi silla, mirando la pantalla, con la boca abierta. No solo era descarado, era insultante. Dylan apenas sabía cómo configurar una carpeta de Google Drive sin pedir ayuda a su madre. Y aquí estaba él, fingiendo ser un emprendedor de software. Ni siquiera era sutil. Había robado mi lenguaje exacto de la página de inicio de CloudNest y lo había copiado y pegado en una plantilla de Wix con su nombre. Denuncié el sitio. Notifiqué a mis clientes. Envié un cese y desista a través de mi abogada. Pero emocionalmente, me rompió un poco. Esto no era solo robo. Era sabotaje. Un intento personal y vengativo de arruinar algo que había construido silenciosamente, humildemente y sin pedir nunca ayuda a mi familia. Y lo peor de todo, sabía que Carol tenía que estar involucrada. Dylan no era lo suficientemente inteligente como para lograr esto solo. Pasé algunas noches simplemente acostada en la cama, mirando al techo, preguntándome si valía la pena, si tal vez debería irme, empezar de nuevo, construir algo nuevo con un nuevo nombre, una nueva marca, quemarlo todo y desaparecer. No sería la primera vez que alguien de mi familia me obligara a callar. Pero luego algo cambió. Era un jueves por la mañana a mediados de enero. Estaba en una videollamada con una clienta, una ansiosa dueña de una cafetería en Salem, explicándole cómo configurar un programa de fidelización. A mitad de la llamada, hizo una pausa. ¿Ava? Sí. Lamento mucho lo que le pasó a tu empresa. Parpadeé. ¿Cómo te enteraste? Ella asintió. Dylan me envió un correo electrónico. Afirmaba que ibas a la quiebra. No le creí, pero quería que lo supieras. Confío en ti. Tu servicio me ayudó a superar el año pasado. No dejes que este imbécil te quite eso. Después de que terminó la llamada, simplemente me quedé sentada y sonreí. Ese fue el momento en que lo supe. No estaba rota, solo magullada, y las magulladuras sanan. Cambié de marcha, me dediqué al trabajo más duro que nunca. No por venganza, sino por desafío. Renové el sitio de CloudNest, agregué capas de seguridad a cada portal de clientes y comencé a migrar mis sistemas a plataformas más robustas. Comencé a trabajar con un consultor de marca, actualicé el logotipo, limpié la interfaz, inicié un boletín, y por primera vez, puse mi propio nombre en el sitio.
Ava Carter, fundadora de Cloud Nest Systems. Se sentía extraño, vulnerable, pero correcto. Me acerqué a cada cliente personalmente, les expliqué lo sucedido en términos claros y profesionales, y les ofrecí 3 meses de servicio gratis como agradecimiento por quedarse conmigo. Casi todos los clientes se quedaron. Algunos incluso se ofrecieron a pagar de todos modos. Una me refirió al negocio de jardinería de su hermano. Otra dejó una reseña brillante en Google. El impulso regresó. Y entre bastidores, empecé a planear otra cosa. Una forma de arreglar las cosas. No solo arreglarlas. Justo porque mientras yo me curaba, mientras yo reconstruía, Dylan y Carol no habían terminado. Me enteré por Lily de que Carol había estado contando su propia versión de la historia a la familia. Afirmaba que yo había tendido una trampa a Dylan, que la caja fuerte había sido colocada y que yo estaba celosa de su éxito. Esa última parte casi me hace ahogarme con el café. ¿Qué éxito? Una tienda de dropshipping fallida y una cuenta de TikTok con 3 vídeos. Pero no importaba. La gente escuchaba. La tía Lucy le dijo a mamá que yo había convertido un desacuerdo familiar personal en un circo legal. Mi tío Mike dijo que debería haberlo pedido de vuelta en silencio. Incluso papá, silencioso como era, me dijo que tuviera cuidado de no dejar que el resentimiento gobernara mi vida. No estaba resentida. Estaba concentrada. Porque esto es lo que ellos no sabían. Carol y Dylan no solo robaron una caja fuerte. También dejaron huellas dactilares, motivos, huellas digitales y una creciente lista de clientes enojados que habían sido blanco de su empresa falsa. Y gracias a mi abogada, ahora estaba reuniendo cada pedazo de ello. Un día, verían lo mal que me habían subestimado. Pero aún no. Primero, necesitaba terminar de sanar para seguir creciendo. En marzo, Cloud Nest se había recuperado por completo. Incluso había incorporado a 3 nuevos clientes, 2 referidos, uno de una publicación de LinkedIn que se volvió semiviral. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a sonreír más, y en momentos de tranquilidad, empecé a imaginar cómo daría el golpe final. No buscaba dinero. No quería una disculpa. Quería que la verdad quemara cada mentira que Carol había contado. Y cuando lo hiciera, quería que sintieran el mismo silencio hueco e indefenso que sentí aquella noche frente a mi árbol de Navidad. Comenzó con una hoja de cálculo. Así es como comienzan la mayoría de mis historias de venganza. No con gritos, no con confrontaciones, sino con celdas, filtros y formato condicional. Tranquila, aburrida, silenciosa, como armar fichas de dominó mientras todos los demás siguen discutiendo sobre quién derribó la primera. Y esta hoja de cálculo se llamaba Operación Sonrisa Burlona, porque eso es lo que seguía viendo en mi cabeza. La pequeña sonrisa de suficiencia de Dylan después de decirme que lo considerara un regalo familiar. Esa sonrisa estaba grabada en mi mente. Cada vez que me levantaba temprano para arreglar el código que él había manipulado. Cada vez que me sentaba frente a un cliente y tenía que disculparme por sus mentiras. Cada vez que recordaba que la mitad de mi familia había intentado hacerme sentir que había reaccionado de forma exagerada. Esa sonrisa aparecía. Así que empecé a construir mi plan. Sin gritos, sin confrontaciones complicadas, solo apalancamiento. Y el apalancamiento comienza con información. El primer paso fue recopilar datos. No solo sobre Dylan, aunque tenía muchos, sino sobre todos los que habían intentado hacerme creer que todo esto era solo un malentendido. La tía Carol, obviamente, la tía Lucy, que seguía reenviándome publicaciones de Facebook sobre soltar y elegir la paz. El tío Mike, que le dijo a mi padre que Ava debería haber dejado que los niños se quedaran con la caja fuerte. Incluso mi madre, que no me había llamado desde Año Nuevo. No quería vengarme de todos ellos, pero quería que vieran la imagen completa. Quería que fueran incapaces de negar lo que se avecinaba. Así que me puse en modo investigación. El negocio de Dylan registrado bajo un nombre de LLC vago sin licencia, sin seguro y un sitio web inactivo. Su lista de clientes falsos eran testimonios plagiados sacados de mi propio sitio. Había enviado correos electrónicos desde una dirección de Gmail firmados fundador y CEO, Cloud Nest Pro. Cloud Nest Pro. Quiero decir,
por favor. Realicé una verificación de antecedentes completa legalmente a través de una plataforma en línea que recopilaba datos públicos. Tenía un historial de pagos atrasados en un BMW usado, 2 multas de estacionamiento impagas en Beaverton y una disputa de PayPal de un tipo en Fiverr que aparentemente había intentado diseñarle un logotipo que Dylan nunca pagó. Lo hice capturas de pantalla de todo. También contraté a un investigador privado, no para nada dramático, solo para confirmar en silencio lo que ya sospechaba. Dylan no solo estaba aprovechándose de mi trabajo. Estaba buscando a mis clientes. Tenía una presentación en PDF que reflejaba la mía palabra por palabra, excepto con fotos de archivo de personas en trajes y un eslogan que decía, construido con pasión, impulsado por la ambición. Casi me atraganto. Ahora, aquí está la parte importante. No solo quería exponer a Dylan. Quería que Carol también lo sintiera. Porque mientras él era la mano que se metió en mi armario, ella era la voz que le dio permiso. Ella era la razón por la que nunca había rendido cuentas. Y más que eso, había pasado años susurrando sobre mí en reuniones familiares, haciéndome pasar por la rara, la reclusa, la solitaria con una computadora portátil. Quería que supiera exactamente quién era yo. Y la mejor manera de hacerlo, invitarlos a una celebración. Así es como lucía la segunda parte de mi plan. Verán, mientras yo reunía pruebas, reconstruía mi negocio y hacía movimientos legales discretos, también estaba sembrando pequeñas semillas educadas que al principio parecían inofensivas. Le dije a mi familia, a través del chat grupal, mensajes cuidadosamente elaborados y llamadas individuales casuales, que finalmente me estaba abriendo más, que estaba trabajando en un gran proyecto comunitario. Que me habían ofrecido algún tipo de premio o reconocimiento por mi trabajo con pequeñas empresas, y no era técnicamente una mentira. CloudNest había sido presentado en un boletín tecnológico regional. Un pequeño párrafo, pero lo usé como una antorcha. Envié el enlace a Carol con un humilde, no esperaba esto, jaja. Ella respondió, vaya, mírate. Quizás finalmente salgas de esa fase de soltera. Dejé que eso se quedara. Necesitaba que me siguiera subestimando. En febrero, envié un mensaje grupal. Hola, familia. Pensando en organizar una pequeña reunión en abril. Solo una pequeña celebración por algunos logros laborales recientes. Me encantaría verlos a todos allí. Las respuestas fueron llegando. Lily me apoyó al instante. También mi primo Blake. El tío Mike dijo que intentaría ir si el tiempo era bueno. Carol. No respondió de inmediato. 3 días después, respondió, suena interesante, Dylan y yo podríamos pasar. Fingí indiferencia. Genial. Sería estupendo ponernos al día. Lo que no dije fue que ya había alquilado el lugar. Un antiguo granero restaurado a unos 30 minutos de la ciudad. Techos altos, vigas de madera expuestas, cálidas luces de cadena, elegante pero no exagerado. Suficiente espacio para una cena de catering y algunas pequeñas sorpresas. Incluso contraté a un videógrafo. Solo quiero documentar el evento, le dije a la gente, algo para recordar. Se lo creyeron porque todavía pensaban que yo era la misma prima tranquila y torpe que mantenía la nariz metida en su portátil mientras todos los demás jugaban a las charadas en la sala de estar. Pero esta vez, no estaba sentada fuera del juego. Estaba construyendo el tablero. Por esta época, mi abogada me dio noticias. Con el seguimiento por GPS, las huellas dactilares digitales y los testimonios de los clientes que recibieron los correos electrónicos fraudulentos de Dylan, teníamos pruebas más que suficientes para un caso civil, posiblemente penal, dependiendo de lo lejos que quisiéramos llegar. Le dije que redactara una carta de cese y desista tan precisa y fría que podría congelar el cristal. Se la enviamos al nuevo correo electrónico comercial de Dylan y a la dirección de casa de Carol. Sin llamadas telefónicas, sin explicaciones, solo una advertencia ordenada y legalmente sólida de que si volvía a usar el nombre, la marca, los materiales o las listas de clientes de CloudNest, se enfrentaría a una acción legal completa. Dylan nunca respondió. Pero 3 días después, su sitio web había desaparecido. ¡Puf! El pequeño y engreído sitio de Wix se desvaneció. Las redes sociales fueron eliminadas.
Hice que mi investigador privado confirmara que su LLC nunca se renovó. Lo había plegado, pero no lo anuncié. Quería que todos lo vieran por sí mismos. En marzo, envié las invitaciones digitales para mi cena de agradecimiento. Diseño limpio, bordes dorados, enlace de confirmación de asistencia. Lo enmarqué como una cena de agradecimiento para amigos, clientes y colaboradores que ayudaron a dar forma a Cloudnest. Ni siquiera mencioné a la familia, simplemente los incluí en la lista de invitados como si fueran un nombre más. Esa parte era importante. Quería que Carol y Dylan se sintieran pequeños, como notas a pie de página. Pasé el siguiente mes planificando el programa, un breve discurso de bienvenida, una presentación de diapositivas con los hitos. Algunos testimonios de clientes grabados en vídeo y una breve sesión de preguntas y respuestas con proveedores locales sobre cómo la automatización había ayudado a sus negocios a crecer. Me aseguré de que todo pareciera pulcro y profesional. Más una cumbre de startups que una cena familiar. Y al final, habría una presentación, una muy específica, pero a eso llegaré en la quinta parte. La semana de la cena, Lily y yo nos sentamos en mi sala de estar preparando pequeños paquetes para los invitados, horarios, notas de agradecimiento, cupones de software gratuitos. Ella me miró. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Asentí. He estado lista desde Navidad. ¿De verdad no vas a decirle a mamá? Todavía no, dije. Ella necesita verlo. Todo, con sus propios ojos. Lily se recostó. Va a llorar. Ya lo ha hecho, respondí. Esta vez puede llorar por las razones correctas. La noche del evento, todo fue perfecto. El granero brillaba con una luz cálida. Las mesas estaban puestas con servilletas de lino y pequeñas bolsas de regalo. Mi logotipo se mostraba sutilmente en una gran pantalla cerca del podio. La gente se mezclaba, reía, bebía vino. Los clientes me daban la mano. Los vendedores me presentaban a sus amigos. Incluso mi profesora de inglés de secundaria apareció. Y entonces los vi. Carol con un chal brillante que parecía más de discoteca que de cena. Dylan con una chaqueta 2 tallas más pequeña, los ojos escaneando la sala como si esperara aplausos. Se acercaron a mí con sonrisas de plástico. Vaya, vaya, dijo Carol. Mira quién finalmente creció. Sonreí. Es un placer verte, Carol. ¿Y Dylan? Dylan asintió, pero noté la vacilación, la mirada entrecerrada como si estuviera tratando de averiguar qué juego estaba jugando. No podía verlo. Todavía no, pero lo haría. Todos lo harían porque la presentación final, la programada justo después del postre, no era solo sobre el crecimiento de Cloudnest. Era una demostración en vivo de todo lo que me quitaron y todo lo que recuperé. Las puertas del granero estaban cerradas ahora, el murmullo se apagaba mientras las luces se atenuaban a un ámbar cálido. Los platos de postre estaban siendo recogidos, muchos pasteles de limón, la mayoría a medio comer porque todos estaban demasiado ocupados hablando. La gente se dirigía a sus asientos, sintiendo el cambio en la habitación. Era ese silencio natural que se produce justo antes de un discurso, justo antes de algo importante. Me puse de pie cerca del podio, las manos apoyadas ligeramente en el borde de madera. Mi corazón no latía con fuerza. Ni siquiera palpitaba. Por primera vez en meses, tal vez años, me sentí absolutamente firme, equilibrada, como si todo lo que había sucedido, cada desprecio, cada mueca, cada susurro empapado de culpa me hubiera estado preparando para este momento. Lily me miró desde la segunda fila. Me dio el más mínimo asentimiento. Hora del espectáculo. Toqué el micrófono suavemente. Hola a todos, si pueden tomar asiento, estamos a punto de comenzar. Las conversaciones disminuyeron. Las sillas se deslizaron suavemente sobre el suelo de madera pulida. Algunas personas sacaron sus teléfonos para grabar. Y en la parte de atrás, Carol y Dylan se acomodaron en una pequeña mesa iluminada por una vela que parpadeaba como si supiera lo que se avecinaba. Empecé de forma sencilla. Primero que nada, gracias a todos por estar aquí. Esta noche es una celebración del crecimiento, de la comunidad, sinceramente, de la resiliencia.
Algunas personas rieron. Sabían con lo que lidiaba. Otros asintieron, pensando que era solo una referencia al espíritu empresarial. Estaba bien. Que lo interpretaran como quisieran. Hice clic en el control remoto. El proyector se iluminó con el logotipo de Cloudnest. Elegante, minimalista, rediseñado desde todo el lío. Un suave murmullo de aplausos llenó la sala. Les di un breve resumen. La nueva interfaz, las actualizaciones de seguridad, el crecimiento de clientes. Se reprodujeron testimonios. Breves clips de dueños de cafeterías, floristas, peluqueros de perros agradeciéndome por ayudar a automatizar sus negocios. La gente aplaudía en cada transición. Incluso Carol parecía impresionada, aunque su sonrisa era tensa. Dylan se recostó en su silla como si estuviera aburrido, pero su pie golpeaba el suelo con golpes rápidos y nerviosos. Luego vino la última diapositiva. No un logotipo, ni un testimonio, solo un título. Limpio y sencillo. Violaciones de seguridad. Lecciones aprendidas. La sala volvió a quedar en silencio. Respiré hondo. Algunos de ustedes lo saben y otros no. Pero durante las vacaciones, Cloudnest sufrió un intento de sabotaje. No hubo un jadeo. Todavía no. Pero un cambio. La gente se inclinaba hacia adelante. Y lo especial de este caso es que no provino de un competidor. No provino de un hacker. Ni siquiera de un extraño. Mis ojos recorrieron la sala y se posaron directamente en Dylan. Fue de alguien que pensó que me conocía lo suficiente como para salirse con la suya. Dylan se congeló a mitad de un sorbo de agua. Carol se puso rígida, con las manos apretadas en su regazo. Hice clic en el control remoto de nuevo. Apareció una pantalla dividida. A la izquierda, capturas de pantalla de los correos electrónicos fraudulentos que mis clientes habían recibido. A la derecha, metadatos, direcciones IP, marcas de tiempo, orígenes de inicio de sesión. Cada línea apuntaba a un lugar, un dispositivo, una persona. Un murmullo recorrió la sala. Hablé con calma y serenidad. En diciembre, alguien accedió ilegalmente a mi casa, sustrajo una caja fuerte que contenía documentos comerciales sensibles, utilizó esa información para suplantarme e intentó robar a mis clientes. Algunas personas susurraron, pero gracias al seguimiento digital actualizado, cada acción realizada con mis materiales robados quedó registrada. Cada factura falsa, cada correo electrónico no autorizado, cada línea de código copiada. Pulsé el botón de nuevo. Apareció una presentación en PDF, de K-Ventures con la cara de Dylan, el nombre de Dylan y el logotipo falso de Cloudnest. Esta vez, hubo jadeos, reales. No sonreí, no levanté la voz, no me regodeé. Simplemente dejé que la evidencia hablara. Esta noche no se trata de señalar a nadie. Se trata de mostrar la importancia de la resiliencia y la transparencia en los negocios. Así que permítanme ser completamente transparente. Señalé la pantalla. La persona que hizo todo esto fue mi primo. Una inhalación colectiva. Carol se levantó al instante. Ava, esto no es. Levanté una mano, tranquila pero firme. Siéntate, Carol. No fue en voz alta, pero toda la sala se quedó en silencio. Ella se sentó. Me volví hacia la audiencia. A los clientes que se quedaron conmigo durante este tiempo, gracias. A mis amigos que me apoyaron, gracias. Y a las personas que intentaron hacerme sentir que defenderme era una reacción exagerada. Mis ojos se posaron en Carol. Espero que esto demuestre por qué los límites importan. La siguiente diapositiva no fue dramática. Solo un simple aviso legal. Cese y desista. Enviado a Dylan. Firmado por mi abogada. Fechado. Entregado. Apareció otra diapositiva. Confirmación de que su sitio web comercial falso había sido eliminado. Su LLC disuelta. Su acceso a mis cuentas terminado. Capturas de pantalla de mis cuentas siendo aseguradas inmediatamente después. No necesité torcer el cuchillo.
Los hechos lo hicieron por mí. Mientras los susurros se extendían. Familias murmurando, clientes negando con la cabeza, amigos atónitos, Dylan empujó su silla hacia atrás. Esto es ridículo, dijo, con la voz entrecortada. Estás tratando de humillarme. No, dije con calma. Tú hiciste eso solo. Apretó los puños. Esto se suponía que era privado. Lo hiciste público cuando atacaste a mis clientes, respondí. Esto soy yo limpiando tu desorden. Carol extendió la mano para agarrarle el brazo. Cariño, no te metas. No, mamá. Ella me tendió una trampa. Incliné la cabeza. ¿Te tendí una trampa? Tú entraste en mi habitación. Tú robaste mi caja fuerte. Tú manejaste tu pequeño negocio falso usando mis documentos. Cada paso que diste fue registrado. Con fecha y hora. Verificado. Me acerqué, pero no agresivamente, solo lo suficiente para que tuviera que levantar la vista. Sonreíste con suficiencia en mi casa la noche de Navidad y me dijiste que lo considerara un regalo. Esto soy yo devolviéndolo. Se puso de pie, con la cara enrojecida. Arruinaste mi futuro. No, dije suavemente. Tú arruinaste el tuyo. Me miró fijamente, con los ojos de un lado a otro, buscando a alguien que lo respaldara, pero nadie lo hizo. Ni una sola persona. Incluso la tía Lucy miraba sus manos, evitando su mirada. Y entonces la diapositiva final apareció en la pantalla sin que yo siquiera la pulsara. El momento se alineó perfectamente. El informe de violación de cese y desista de Dylan se presentó automáticamente cuando intentó resucitar el sitio web falso 2 semanas antes. La sala estalló en murmullos tan fuertes que Carol prácticamente se desplomó en su silla. Ese fue el punto de inflexión. El momento en que años de mimos, excusas y favoritismo se resquebrajaron como hielo delgado debajo de ellos. Me acerqué al micrófono para un último mensaje. No los traje a todos aquí por drama. Los traje aquí porque Cloudness sobrevivió a algo que no debería haber tenido que enfrentar. Y porque hoy marca un nuevo comienzo para mi negocio, para mis límites y para el tipo de personas que permito en mi vida. Miré a mi alrededor. Todos los ojos estaban puestos en mí. No toleraré ladrones. No toleraré mentiras. Y no toleraré que se me trate como si yo fuera el problema cuando protejo lo que es mío. Mi mirada se posó en Dylan una última vez. Esta es la última vez que tocas algo conectado conmigo. Hemos terminado. Él no respondió. Simplemente se fue rápido, rígido, casi temblando. Carol lo siguió a toda prisa, llamando su nombre, pero él no disminuyó la velocidad. Cuando las puertas del granero se cerraron tras ellos, se sintió como el cierre de un capítulo. Uno largo, uno pesado. El aplauso comenzó suave, incierto, pero luego creció real, cálido, de apoyo. Mis clientes se acercaron uno por uno, dándome la mano. Mis amigos me abrazaron. Incluso mi padre, que había estado en silencio en la esquina toda la noche, se acercó, me puso una mano en el hombro y simplemente dijo, orgulloso de ti, hija. Mamá lloró, pero esta vez lloró por mí, no por ellos. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron y el granero volvió a estar en silencio, salía el aire fresco de la primavera. El viento susurraba en la hierba alta, llevándose los ecos de todo lo que había sucedido. Por primera vez en mi vida, me sentí más ligera, libre. No porque me vengué, sino porque finalmente dejé de permitir que la gente me pisoteara y dejé que la verdad hablara por sí misma. Mientras las últimas luces se atenuaban detrás de mí, cerré la puerta con llave, metí las llaves en el bolsillo y dije las palabras que había estado esperando decir durante meses. Se acabó.